Polígonos, definición y clasificación. La palabra polígono proviene del griego poli, que significa muchos, y gonos, que significa lados. Un polígono es una figura geométrica plana con lados rectos. Los polígonos son formas bidimensionales, es decir, que están en un plano, que poseen largo y ancho, es decir, nada más tienen dos dimensiones. Están hechos con líneas rectas y su forma es cerrada. Todas las líneas están conectadas, eso quiere decir, ¿verdad? Poseen más de 3 lados, ángulos y vértices. Están constituidos por varios segmentos que son llamados lados. Como podemos observar aquí, tenemos 4 lados y los puntos de encuentro son denominados vértices. Aquí tenemos un lado A, un lado B, un lado C y un lado D. Cuando estos lados se unen, forman un ángulo, que será el elemento característico del polígono. Es decir, aquí observamos un ángulo A, donde se intersectan los lados B y C, tenemos un ángulo B, donde se encuentra C y D, tenemos un ángulo C, y cuando se encuentran los lados A y D, tenemos un ángulo D. Por lo tanto, observamos que tenemos 4 lados y 4 ángulos en este polígono. La suma de los lados del polígono. Aquí podemos observar algunas figuras geométricas, de las cuales cuál es un polígono y cuál no. Lo vamos a observar. La primera es un polígono, ya que tiene sus lados rectos y está cerrado. La segunda figura no es un polígono, ya que tiene una curva. Y el último, a pesar de que tiene sus lados rectos, no es un polígono, ya que tiene un lado abierto, es decir, no cierra completamente el perímetro. Algo muy importante dentro del tema de polígonos es la clasificación. Y vamos a empezar con el primero, que es un polígono regular y un polígono irregular. En un polígono regular, todos los ángulos son iguales y sus lados también. Sus ángulos interiores son de la misma medida y sus vértices están circunscritos en una circunferencia. Estos son polígonos equiláteros, ya que sus lados poseen la misma medida, y equinangulares, debido a que los ángulos miden lo mismo, como en la figura que estamos observando. En cambio, un polígono irregular es lo opuesto al polígono regular, ya que sus lados no tienen la misma longitud, sus ángulos interiores no son de la misma medida y sus vértices no están circunscritos en una circunferencia. Por tanto, si todos los lados son iguales y sus ángulos también, es decir, estamos hablando de un polígono regular. Si por el contrario sus ángulos no son iguales ni sus lados lo son, estamos hablando de un polígono irregular. Otra clasificación es si el polígono es simple o es complejo. Un polígono simple solo tiene un borde que no se cruza con el mismo y uno complejo se intersecta consigo mismo, es decir, sus líneas se cruzan, como lo observaremos en la siguiente figura. Aquí observamos que ninguna línea se cruza y más sin embargo en la siguiente figura observamos que la línea corta a otra línea, a pesar de que estamos hablando de que en el primer polígono tenemos 1, 2, 3, 4, 5 lados y en el siguiente polígono también tenemos 5 lados. La diferencia es que uno se corta. Tenemos del polígono cóncavo y convexo. Un polígono convexo es aquel que todos sus ángulos interiores miden menos de 180 grados o pi radianes y sus diagonales son siempre interiores. Podemos decir que un polígono convexo no tiene ángulos que apunten hacia adentro. En concreto, los ángulos interiores no son mayores que 180 grados. Un polígono cóncavo son aquellos
que al menos uno de sus ángulos interiores mide más de 180 grados o pi radianes y una de sus diagonales es exterior al polígono. Si hay algún ángulo interno mayor que 180 grados, entonces es cóncavo. Para acordarte, cóncavo es como tener una cueva. Y aquí estamos observando la concavidad, estamos observando que este ángulo mide más, que estos ángulos miden más de los 180 grados. Es decir, estamos hablando que tenemos aquí una concavidad, una cueva. Y en este caso no, todos sus ángulos miden menos de 180 grados. Otra clasificación tenemos al polígono inscrito y al polígono circunscrito. El polígono inscrito quiere decir que es la figura geométrica que está dentro de otra figura geométrica. Todos los lados del polígono están encuadrados dentro de la otra figura. Y el polígono circunscrito es lo contrario del anterior, ya que el polígono en su interior contiene otra figura geométrica. Aquí observamos un hexágono y una circunferencia. Como podemos ver, fuera del polígono tenemos una circunferencia y en la siguiente figura observamos que fuera de circunferencia tenemos un polígono, un triángulo. Y observamos, por tanto, que el primero es un polígono inscrito, quiere decir que el polígono está dentro de la figura geométrica, que es la circunferencia, y en la siguiente figura observamos que es un polígono circunscrito, es decir, que tiene en su interior una figura geométrica, en este caso una circunferencia. También veremos en este video la nomenclatura. Algo muy importante es cómo se nombran los polígonos. En este caso, independientemente si hablamos de un polígono regular o de un polígono irregular, se va a colocar el prefijo griego que me indique el número de lados. Para 3 tri, para 4 tetra, para 5 penta, para 6 hexa, y posteriormente se escribe la palabra gono. Para polígonos con 13 lados o más se puede escribir, y lo cual es más fácil, 13 ágono, 14 ágono, 100 ágono. Estamos hablando en este caso que son un polígono de 100 lados. Como repito, la nomenclatura se aplica tanto a polígonos regulares como irregulares, complejos, simples, cóncavos o convexos. A continuación, veremos una tabla en donde estamos observando algunos de los polígonos más comunes. En este caso, tenemos el nombre, que estamos hablando de un triángulo o trígono, ¿verdad? Que tiene 3 lados y forma un triángulo. Aquí observamos que los ángulos internos son el número de lados por 2, son 3 por 2, 6 por 180 entre los 3 lados, para lo cual me da un total de 60 grados. Sus ángulos interiores miden 60 grados para este polígono regular, es decir, si el triángulo tuviera sus 3 lados iguales. Tenemos otra figura geométrica muy conocida que es el cuadrilátero o tetrágono, que es decir, tiene 4 lados, ¿verdad? Como aquí lo podemos observar, sus lados son iguales, a este lo conocemos como cuadrado, y obtenemos que cada uno de sus ángulos interiores mide 90 grados. Nos vamos al polígono, tiene 5 lados, esta es la figura del polígono, sus ángulos interiores son 108 grados, el hexágono, 6 lados, sus ángulos interiores, aquí los podemos observar, y mide cada uno de sus ángulos 120 grados, el heptágono 7 lados, y sus ángulos son 128.57. Como podemos observar, una de las características de un polígono regular es que tiene los mismos lados y sus ángulos son menores a los 180 grados. Pero también tenemos algunos nombres comunes de polígonos, lo cual es importante mencionar. Por ejemplo, tenemos el cuadrado, que ya dijimos es un tetrágono, el rectángulo, que también es un tetrágono, pero no es regular. Aquí observamos que el cuadrado sí es un polígono regular y el rectángulo es un polígono
irregular, debido a que no tienen sus lados iguales. Tenemos un rombo y tenemos un romboide, que es la misma situación. Tenemos un trapecio, que también es un polígono irregular, y el trapezoide. Estos son algunos nombres comunes de los polígonos que no debemos olvidar, ya que en geometría hablamos más que tetrágono irregular, decimos romboide, decimos rombo, decimos rectángulo, que es una figura de mucha aplicación, este rectángulo y el cuadrado, dentro de la geometría, y más específicamente en el cálculo de áreas y perímetros, y bueno, en 3 dimensiones de volúmenes. A continuación tendremos una evaluación sumativa para ver qué tanto aprendimos, ¿verdad? Entonces, dijimos que un polígono es una figura, inciso A, plana con lados rectos, figura plana con lados rectos y abierta, figura en el espacio cerrada, figura plana con lados curvos y cerrada. Como ya lo vimos al inicio del video, es una figura plana con lados rectos y cerrada. Un polígono está formado por curvas, ángulos y vértices. Vemos que esta respuesta no es la adecuada, ya que no está formado por curvas. Está formado por lados, curvas y vértices. Tampoco, no hay curvas en un polígono. Lados, vértices y ángulos. Y la última, volumen, vértices y espacio. O sea, estamos viendo que la última tampoco no es la adecuada, ya que no, un polígono es una figura plana, por lo tanto la respuesta es C. Un polígono está formado por lados, vértices y ángulos. La pregunta número 3. ¿Cómo se llama un polígono de 5 lados? Recuerdan que mencionamos que se pone el prefijo griego, en este caso penta me está indicando 5, y la palabra gono o ágono, ¿verdad? Entonces, cuadrilátero no es porque tendría 4 lados, cincógono no es porque no es un prefijo griego, cincogono con números romanos tampoco es, por lo tanto su nombre es pentágono. Analicemos la siguiente. ¿Cuál es el nombre común de la siguiente figura? Observamos que es un polígono irregular de 4 lados, por lo tanto, no es un pentágono. Un cuadrado no es, ya que no tiene sus lados iguales. Trapezoide tampoco, porque tiene 2 lados iguales, ¿verdad? Por lo tanto, no es un trapezoide, entonces estamos hablando de un trapecio. Ahora, son características de un polígono regular, lados iguales, ángulos diferentes. Sabemos que en un polígono regular sus lados son iguales y sus ángulos son iguales. Por lo tanto, la respuesta B también es incorrecta. La respuesta D también es incorrecta, ya que tiene lados diferentes y ángulos diferentes. La respuesta es C. Estamos hablando que tiene lados iguales y ángulos iguales. Por último, indica con la letra correspondiente el tipo de polígono que corresponda. Un polígono regular, estamos diciendo que es aquel polígono que tiene sus lados iguales y sus ángulos iguales, por lo tanto estamos observando que la respuesta es la E. Un polígono complejo es aquel polígono que sus líneas intersectan, es decir, se cortan entre sí. Estamos hablando que es el punto o la figura número D. Un polígono cóncavo es aquel que tiene una concavidad o una cueva. En este caso, analizando todos, observamos que es el polígono B. Y un polígono irregular es aquel que no tiene sus lados iguales ni sus ángulos iguales, por lo tanto, al observarlo, estamos viendo que puede ser la figura A. Y un polígono inscrito es aquel que está dentro de otra figura geométrica, es la respuesta